En el pleno de la Asamblea Nacional, el asambleísta Franco Romero del PSC formuló una propuesta y recibió una respuesta. Veamos. Dé un paso al costado y dentro del marco constitucional presente su renuncia y permita la sucesión constitucional para que el nuevo presidente tome las medidas más adecuadas para evitar que la crisis se agrave. Si es que alguien quiere, o algún partido o movimiento político quiere ejercer el poder, si es que quiere estar en Carondelet o quiere tener mayoría en esta asamblea, primeramente, señora presidenta, debe ganar las elecciones. Rechazo el hecho de que en este hemiciclo se haya pedido en esta mañana un cambio de gobierno. Franco Romero, asambleísta social cristiano por el Oro. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a todos los ecuatorianos, inclusive al señor presidente saliente. ¿Qué sentido tiene que el presidente Rafael Correa renuncie para que asuma el poder el vicepresidente Jorge Glass? ¿Qué es lo que cambia? Enviar un mensaje a propios y a extraños de que va a haber un cambio en el país. Caso contrario, en los 14 meses de gobierno que faltan, puede darse una verdadera hecatombe económica. En este momento, la mayoría de las empresas del Ecuador están despidiendo empleados y trabajadores. La mayoría de las empresas del Ecuador están en mora con la banca y con los organismos como el Servicio de Rentas Internas. Es decir, hay serios problemas, hay una crisis que solamente el presidente de la República no quiere admitir. Él no admite que su proyecto político y económico ha fracasado, mi querido Alfredo. Pero un pedido de renuncia es como la previa de un partido de fútbol, así llaman ahora en la televisión y en la radio. Pues pedidos similares han precedido golpes de Estado. Pero la mayoría de la oposición considera que un golpe de Estado sería victimizar al presidente Rafael Correa. ¿No es mejor que él haga frente hasta el final de su mandato a la crisis que hoy preside? Si esperamos eso, entonces la situación va a ser sumamente difícil para el nuevo presidente de la República que asuma en mayo de 2014. Lo que yo estoy pidiendo está dentro de la Constitución. El artículo 145 en el número 2 dice: por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional. Así que nosotros no estamos pidiéndole la renuncia a un sujeto que tiene 6 meses o 1 año en el poder. Le estamos solicitando la renuncia a un presidente que tiene 9 años en el poder y que siempre ha estado mandando mensajes negativos a los mercados del mundo y a los países hermanos del mundo. Por eso no tenemos inversiones en el Ecuador. Esa es la dificultad por la que estamos pasando, Alfredo. A ver, usted habla en plural, es una costumbre en el Ecuador hablar en plural majestático, pero ¿es usted el que propuso eso o lo propuso el partido? Porque no tuvo eco su pedido en la Asamblea. Yo recojo el sentimiento y el pensamiento del pueblo ecuatoriano. Yo soy un hombre que me debo al pueblo ecuatoriano, que surgido de las entrañas del pueblo. Yo hago la vida común y corriente de cualquier ciudadano. Voy al mercado, voy al banco, hago cola en el banco, me traslado en taxi, en Quito no tengo carro, tengo que trasladarme en taxi, converso con muchas personas y las personas, el pueblo es el que me dice: señor asambleísta, ¿hasta cuándo el presidente Correa sigue enviando mensajes negativos a los inversionistas nacionales y extranjeros? Bueno, pero eso se podría corregir también con rectificaciones del presidente. Es que precisamente eso es lo que yo manifesté en mi discurso en la Asamblea Nacional el martes de la semana pasada, que el presidente no está dispuesto, por ejemplo, a poner en marcha un programa de disciplina fiscal que recorte el tamaño del Estado, así como su influencia en la economía, a precisar la verdadera magnitud del déficit fiscal bajo parámetros realistas y consecuentemente especificar las necesidades reales de financiamiento, así como las fuentes disponibles al momento. Y 3,
transparentar la información pública sobre el gasto corriente, las inversiones, el manejo de fondos del IES, la deuda interna y externa y los contratos de preventa petrolera. Nosotros conocemos al presidente, el presidente no va a dar el brazo a torcer. Él cree que ha sido el mejor presidente de la historia y así quiere terminar su periodo. Nosotros creemos que en estos 14 meses pueden pasar cosas muy graves en el país y por eso le pedimos, le sugerimos al presidente que dentro del marco constitucional presente su renuncia, la Asamblea acepte y permita la sucesión constitucional. Pero hay sectores de opinión que consideran que más bien el presidente estaría provocando una crisis de estabilidad política al confrontar a las Fuerzas Armadas, a los gobiernos autónomos descentralizados, a los trabajadores con medidas que ellos rechazan. ¿No sería entonces hacer el juego a esa táctica y por eso su pedido no tuvo eco en la oposición? No va a pasar eso. ¿Quién ha dicho que no ha tenido eco en la oposición? A mí me ha llamado mucha gente, me escriben otras personas, me detienen en la calle para decirme que está muy bien, que por fin una persona con pantalones, eso es lo que dice la gente del pueblo, con pantalones, para exigirle a este señor que renuncie, que deje la presidencia de la República para que dé paso a una persona más sensata, para que no nos lleve a una crisis mucho más profunda y grave al pueblo ecuatoriano, con consecuencias que no sabemos cuáles serían. Usted en 1997 fue vicepresidente del Congreso Nacional que destituyó sumariamente al presidente Andrés Bucarán y como presidente encargado del Congreso posesionó a Fabián Alarcón. ¿No evoca este pedido épocas superadas de golpismo? Vea Alfredo, en 1997 teníamos un presidente que le rogaba al pueblo ecuatoriano que lo saquen del poder. Por eso hizo todo lo que hizo. Nosotros lo que hicimos es interpretar lo que 500.000 quiteños nos dijeron en las plazas y calles de Quito, que no querían ese presidente más. Y lo mismo sucedió en plazas, carreteras y caminos de Guayas, del Oro y de todas las provincias de la patria. Después de que sucedió esto, en cualquier lugar en donde yo me encontraba era felicitado por hombres y mujeres ecuatorianos por haber presidido esa sesión que legalmente cesó en sus funciones al presidente Bucarán. Franco Romero, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, buenos días.